Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero. Bueno, Dios me le siga bendiciendo a todos los hermanos y amigos que ven este video. Bueno, seguimos en la enseñanza de la vida geográfica espiritual de Jacob. Y ahora vamos a Betel nuevamente. Recuerden que él ya había pasado por Betel y en esa visita a Betel pues se está refiriendo a la conversión genuina. Aquí en este caso volvió nuevamente a Betel y aquí prácticamente lo que está significando es la restauración. Quisiera que vayamos a la Biblia para enfocarnos en este sitio de la vida geográfica de Jacob, capítulo 35 del libro de Génesis. Vamos a leer dos versículos bíblicos, versículos 6 y 7, y dice la palabra del Señor así: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, está en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó a aquel lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bueno, este es un lugar muy significativo porque nos habla acerca de la restauración, y Dios pues lo está llevando allí a pesar de todos los errores que Jacob había cometido, porque hoy en día pues somos seres humanos y cometemos muchos errores, como dice el libro de Santiago 3:2, ¿no? Errar de humanos y corregir es de sabios, dice el dicho. Pero allí Dios lo está llevando a la restauración nuevamente a Betel. Ahora, lo que sí le asombra a Jacob cuando llegó a este lugar, porque Betel significa casa de Dios, pero recuerdo que dice el versículo 7, ya no se llama Betel, sino el Betel. Y lo que le causa admiración a Jacob, no tanto la casa de Dios, sino el lugar, porque es el Betel, es el Dios que se revela allí en Betel, el Dios que se revela. Y Dios lo está llevando nuevamente a este sitio, pero con un propósito de restaurarlo. Ahora, la invitación que Dios le hace a Jacob, el versículo 1, dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. La invitación que le hace Dios a Jacob, sube acá. Y en muchas ocasiones Dios siempre está haciendo esta invitación a Jacob: sube a la tierra de tus padres, de tu padre Isaac, de tu padre Abraham, y siempre le está indicando que suba a Betel. Y yo creo que es una invitación también para todos nosotros. Dios siempre busca los medios para llevarnos a una restauración. Siempre sube acá, sube al lugar de la restauración. Ahora, hay algo muy interesante cuando está allí en Betel, donde es el lugar de la restauración. Pero algo que hizo Jacob fue lo primero, fue edificar un altar. Esto nos habla de la prioridad en la vida cristiana. Ahora, en la Biblia sí vemos ejemplos de las prioridades de edificar un altar. Hoy en día podemos decir edificar un altar, lo que se llama reunirnos como una célula de oración, orar juntos como familia, como hermanos, levantar un altar. Y es una prioridad que debe existir siempre en nuestras vidas. Ahora, hay ejemplos en la Biblia donde siempre Dios nos lleva a una restauración y siempre nos lleva a dar prioridades. Por ejemplo, Noé. ¿Qué fue lo que hizo Noé cuando salió del arca? Estuvo como casi un año. Edificar un altar. ¿Qué hizo según Génesis 12 cuando Abraham llegó allá a tierra de Canaán? Edificar un altar. ¿Cuál es la prioridad para nosotros como cristianos? En el lugar de la restauración debe siempre haber un lugar de prioridad. Ahora, hay algo interesante en edificar un altar, es que allí hay 4 bendiciones. Cuando edificamos un altar,
que lo había en el caso de Noé, el caso de Abraham y este caso de Jacob, 4 bendiciones. Y 4 bendiciones que también nosotros tenemos cuando le damos prioridad a las cosas del Señor, a lo que son los principios bíblicos, los principios que nos enseña el Señor. Ahora, hay prioridades en la vida cristiana. En este caso, cuando nosotros tenemos prioridad, y allí Dios está revelando a Jacob, hay 4 bendiciones. Primero hay la revelación, lo que le dije anteriormente, hay una revelación, la revelación de la voluntad de Dios hacia Jacob. Y hoy en día ese mismo principio lo tenemos nosotros también en la cruz. Tenemos la revelación, los 66 libros que Dios nos ha dejado en este tiempo, la Biblia, la palabra del Señor. Lo que necesitamos hoy en día es la iluminación para entender la revelación que Dios nos ha dado, que la tenemos en nuestras manos, que es la palabra. También cuando se edificaba el altar era un montón de piedras, lo que en unas partes de la Biblia dice el majano. Se edificaba un montón de piedras y esas piedras no podrían labrarse porque esto indicaba que era Dios el que estaba obrando. No había ninguna intervención humana, sino una intervención divina. Y allí también se ejecutaba también un sacrificio. Este sacrificio también lo tenemos nosotros, el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Otra de las bendiciones que cuando Jacob edificaba altar, y también la bendición para nosotros, es que había comunión. En este caso, oración. Había una comunión especial con el Dios del cielo. Y también había consagración. Cuando se edifica altar también hay consagración. Ahora, Betel es el sitio de la restauración. Y Dios está interesado en restaurarnos. Hoy en día hay mucha gente, muchos cristianos que están apartados de los caminos del Señor. Yo voy para más de 40 años siendo cristiano. Nunca me he descarriado, gracias al Señor. Sí, he tenido las alas caídas, ese sin ánimo y pruebas y todo esto es lo que le ha venido, pero eso me han ayudado. Gracias a Dios por las pruebas, porque aún dice la Biblia que nuestra fe es probada como el oro, y gracias a Dios por las pruebas. Yo hoy en día lo doy gracias a Dios por las pruebas. Si usted está pasando por una prueba, bueno, a lo mejor Dios lo está llevando a un Betel, a una restauración. Entonces, gracias a Dios por todo. Hace años conocí un amigo mío, un pastor, en ese tiempo, cuando lo conocí hace como unos 30 años atrás, ya como 70 y pico de años, yo creo que ya partió con el Señor. Tengo años que no lo volví a ver más. Y él me decía que él estuvo 10 años descarriado. Estando pastoreando, se descarrió por 10 años. Él decía que esos fueron los 10 años más terribles que él pudo vivir. ¿Por qué? Porque no tenía paz, no tenía gozo. Hasta que Dios usó, o como Dios siempre usó en día, los medios. A lo mejor este es el medio que Dios está usando para que usted venga a una restauración con Dios. Y este hombre, durante esos 10 años que estaba apartado del Señor, conoció una mujer, no era cristiana. Cuando yo conocí al pastor ya restaurado, la que era su esposa, muy buena cristiana, y dice que esos 10 años fueron terribles, no tenía paz, no tenía gozo, pero siempre Dios estaba tratando con él, siempre Dios le estaba diciendo, sube acá, lo estaba buscando la manera de que fuese a una restauración. Y luego cuando Dios lo llevó a una restauración, pues ya él empezó a notar la diferencia. Y qué bonito, qué bueno es que saber que cuando Dios nos restaura siempre con un propósito. Por eso Betel es el sitio de la restauración. Y allí vemos a un Jacob que sube, que obedece al Señor y sube para restaurarse. Ahora, hay algo interesante en este pasaje, capítulo 35 de Génesis, hablando de la restauración, que tenía que dejar muchas cosas. Versículo 4, 3 y 4 por lo menos dice, así dieron a Jacob todos los dioses, o sea, tenía que haber una depuración para esta restauración. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. O sea, empezó a haber una depuración. Alguien me preguntaba acerca de esto de los zarcillos. Me decía, uy, pastor, entonces hay que dejar los zarcillos. No, esto ya hay que saber que esto ya tiene que ver con
se puede decir que es objeto de idolatría, objeto de una joyería. Esto no tenemos que tener cuidado de no sacar versículos con alfiler y crear doctrinas, como el caso de Deuteronomio 22:5, que se crean doctrinas allí. Ahora, lo que sí se deja ver bien claro es que hay una depuración. No solamente los arcillos son símbolo de idolatría. Usted puede tener su carro o una finca o su profesión, y usted la puede tener como una idolatría. Las 3 lochitas que tiene en el banco, a lo mejor eso es una idolatría suya. Hay muchas maneras. Aún hoy en día hay cristianos que tienen sus personajes, sus líderes. Ya lo que hace falta es que le prendan velas. Y ya son objetos de idolatría. Al único que tenemos que adorar es al Dios del cielo, al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, hay una depuración en la vida de Jacob y en la vida del entorno de toda su familia, porque la Biblia sí nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que cuando vamos a un Betel, vamos a una restauración plena. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de la restauración. Por ejemplo, el caso del pueblo de Israel. Dios le ha prometido al pueblo de Israel, según la profecía bíblica, que un día van a ser restaurados. En el caso de los 144,000, que nos habla Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, que nos habla acerca de una restauración al pueblo de Israel. Los 144,000 que van a salir durante la época de la gran tribulación. Por ahí algunos dicen que un viejito mío que era parte de uno de los 144,000, bueno, no quiero hablar más de eso, pero los 144,000 no van a tener mujer, van a ser vírgenes y van a estar trabajando durante la gran tribulación. Y Dios, el propósito y el objetivo de Dios es restaurarlos, llevarlo a una restauración. También en Jeremías capítulo 18 nos habla del alfarero, del barro en las manos del alfarero, y se deja ver en este entorno que Dios está restaurando al pueblo de Israel. Nos está restaurando también a nosotros. Estamos en un proceso de restauración. Por eso, hermano, amigos, si por alguna razón usted ve este video, Dios lo está llamando a una restauración. Nunca es tarde para ir a Betel y poner en proceso la restauración. Algunos que han sido restaurados se han colocado más firmes, debe ser porque ha tenido su experiencia en la vida cristiana, y esto lo hace madurar. Por eso es que, le repito, debemos darle gracias a Dios más bien por las pruebas que nos vienen, porque las pruebas que nos vienen es para restaurarnos, para edificarnos, para madurar en la fe. Ahora hay otro caso, el caso de David, que David metió hasta el fondo las de caminar, bueno, y se restauró. Salmo 51 es el corazón en las manos de David, mostrándose delante de Dios, pidiendo una restauración. Caso de Pedro también, a pesar que lo negó 3 veces al Señor, también estaba en un proceso de restauración. O sea, Dios nos quiere restaurar, y yo creo que nunca es tarde para restaurarnos, llevarnos a Betel, llevarnos a el Dios que se revela en Betel. Y allí fue donde Jacob tuvo ese encuentro. Y ahora algo interesante en el capítulo 35, versículo 10, es que allí le confirma el nombre a Jacob. Dice el versículo 10, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Eso está confirmando su nombre, ya que más atrás, en Génesis 32:28, le recuerda cuando luchó con el ángel, le está hablando que su nombre es cambiado. Aquí, en esta restauración, le está confirmando: usted es un hijo de Dios. Le pudiésemos decir hoy en día, Dios les confirma: usted nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde. Hay creyentes que han durado, no solamente el pastor que le estaba comentando hace rato, sino yo conozco gente, cristianos, 15, 20 años apartados de los caminos del Señor, y Dios los recibe con los brazos abiertos, porque Dios es un Dios que nos perdona. El hombre no perdona. Y como dice el dicho por ahí, que los únicos soldados que matan en la guerra, sus soldados heridos, son los cristianos evangélicos. Es un poco fuerte lo que le estoy diciendo, pero eso yo creo que es una realidad. Por eso, mi hermano,
amigo, pastor, hermana, lo que está viendo este video, no vamos a estar criticando los hermanos que están descarriados, que están caídos. Debemos darle una palabra de consuelo, una palabra de restauración, llevarlos a Betel para que se restauren completamente. Porque el Dios de la salvación, yo creo firmemente, 100% que Dios nos salva, pero creo firmemente, 100% que Dios sí nos restaura. Y nos restaura una buena comunión, como el caso del hijo pródigo. Lo restauró. Me levantaré y iré a mi padre y le pediré perdón. Su padre le restauró, claro. Mató al becerro más gordo, le colocó un anillo, lo vistió de nuevo. Una restauración. Es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios de amor, un Dios que nos restaura, un Dios que nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa. Entonces, hermanos y amigos, la invitación es ir a Betel, ir a la casa de Dios, ir al lugar donde Dios se revela, y Dios se está revelando a ti a través de este mensaje, de esta reflexión. Nunca es tarde. O sea que si estás en estos caminos, pues vuélvate a Betel. Allí está el Dios de Jacob, el Dios nuestro, el Dios de la iglesia que lavó con su sangre allá en el Calvario. Allí está con los brazos abiertos para restaurarnos, para llevarnos allí a la bendición y a la victoria. Que Dios me le siga bendiciendo. Y allí está Betel. Nunca es tarde. Bendiciones.